Bueno, siguiendo esta serie que se ha vuelto amplia del pensamiento propio y está vinculada a las exposiciones que hicimos sobre la filosofía y sobre el pensamiento, inclusive a las arqueologías que hicimos de la epistemología y arqueología del pensamiento y arqueología del pensamiento propio. Bueno, en esa secuencia o en ese contexto más bien, vamos a tocar un tema que me parece pertinente también en este tipo de exposiciones. ¿Cuál es? La lengua, pero esta vez una lengua concreta, la lengua que uno habla. En mi caso, el castellano. Entonces, obviamente, la pregunta tiene que ver con las posibilidades, las condiciones de posibilidad de la filosofía en lengua propia y las condiciones de posibilidad del pensamiento en lengua propia. O sea, en relación con la lengua que uno habla, que además la hace más concreta porque uno habla una lengua y digamos, el manejo de la lengua no es solamente porque uno habla, sino hay distintas dimensiones del habla y del manejo de la lengua, distinto abarcamiento y conocimiento y profundización de la lengua misma. O sea, no se puede decir que el que habla porque habla ya domina y maneja una lengua. Eso es imposible, bueno, pero además de ser imposible, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque hay estratificaciones, hay profundidades de la misma lengua. Y uno puede, si ustedes quieren, para decirlo en términos muy ilustrativos, balbucear la lengua. Pero no necesariamente habla la lengua, y eso no solamente nos referimos al castellano y a todas las lenguas indoeuropeas, sino a todas las lenguas. Es decir, tenemos, por ejemplo, el ejemplo del mandarino, donde un conjunto de intelectuales que escriben, que saben escribir, la cantidad grande de caracteres del chino, de una lengua ideogramática, solo habla pues esta casta y solo maneja esta casta de escritores, no maneja el pueblo. No sé si esto se ha resuelto con la revolución socialista. Obviamente la revolución cultural no, porque ha fracasado la revolución cultural. Entonces, y hablamos de todas las lenguas, del aymara, del quechua, del guaraní, de todas las lenguas nativas. Una cosa es saber manejar ciertos niveles de la lengua que permiten la comunicación, pero otra cosa es manejar y dominar y controlar la lengua. Una tarea pendiente, precisamente en el ámbito de la descolonización, es recuperar la lengua en sus condiciones, no solamente originarias, sino en sus condiciones de inscripción gramática, de inscripción y escritural. Es decir, de la escritura misma, que cómo se escribía el aymara, el quechua, el puquina. Desde mi punto de vista se escribía no solamente a través de los quipus, sino también de los tejidos, pero sobre todo si nosotros nos comparamos con lo que ocurre con las lenguas de la meseta mexicana, sobre todo el náhuatl, o las lenguas que hablaban los aztecas, o la lengua que hablaban los aztecas, si nos referimos precisamente a la lengua maya, en otro contexto más abajo de donde estaban los aztecas, entonces vamos a encontrarnos ahí con una inscripción muy fuertemente vinculada a la figura no necesariamente ideogramática, sino figurativa, metafórica, con fuertes figuras que se acercan más bien a esa escritura jeroglífica egipcia. Entonces, y tenemos además una escritura que no solamente está vinculada a las imágenes, a los jeroglíficos, sino al sonido, al habla misma.
estamos hablando de una lengua silábica. Y en ese sentido, bueno, la pregunta es, muy bien, hemos recuperado esa escritura es la escritura que se usa para transmitir en términos de escritura y que además esa escritura influye en el habla del maya hoy. Bueno, ahí está el tema. Porque si no, no podemos hablar de descolonización. Si no, es una demagogia hablar de descolonización. Una vez le dije a Javier Aló eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? No se puede hablar de una descolonización del aymara cuando el aymara y el quechua han sido, digamos, alfabetizados, latinizados en su escritura por los monjes, sobre todo jesuitas. Y en ese sentido hay una recolonización, una ampliación, una extensión, una profundización misma de la colonización. Y no estamos hablando aquí de la colonización como si fuera endemoniada, porque puede haber resistencias a la colonización, bilingüismos en la colonización que permiten la sobrevivencia misma de las lenguas nativas. No estamos descalificando. Lo que aquí estamos diciendo es de que si hablamos radicalmente de la descolonización debemos recuperar la escritura y no caer en la flojera de los demagogos que hablan de la decolonialidad y que lo único que hacen precisamente es plantearse temas que en el fondo no manejan y son aspectos bastante superficiales todavía de la lengua. Bueno, ese es un tema importantísimo. Bueno, pero volvemos al nuestro tema original de esta exposición. ¿Qué hay de la lengua que uno habla y su vinculación con la filosofía y el pensamiento, con las condiciones de posibilidad de la filosofía y el pensamiento? Bueno, ahí está el tema, es decir, de alguna manera lo hemos dicho. Tiene que ver cuánto manejamos la lengua, cuánto abarcamos de los estratos, las estructuras, las estratificaciones, los alcances mismos de la lengua y sobre todo sus posibilidades y potencialidades. Si nosotros tenemos en cuenta lo que pasa, por ejemplo, en la literatura en castellano, en la poesía en castellano, podemos darnos cuenta precisamente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una poesía sumamente rica. ¿Sumamente rica en qué? Sumamente rica no solamente en metáforas, en musicalidad, sino en formas, en esas formas sobre todo modernas, el modernismo de la poesía latinoamericana y el Caribe. Y quizás otro tipo de modernismo, el realismo mágico, otros realismos, como el de Vargas Llosa, que no son mágicos, pero es un realismo narrativo fuerte, pero a su vez imaginativo y dinámico. Entonces estamos hablando, pues, de una escritura y por lo tanto de una lengua en castellano que vive sus propias transformaciones, mutaciones, metamorfosis, amplificaciones. Es como si la misma lengua auscultara en los sustratos mismos de sus propias posibilidades. Entonces, obviamente, en este contexto aparece eso que llamamos pensamiento y filosofía, que no es lo mismo, porque no se puede decir, por ejemplo, que el poeta no piensa, que la literatura no piensa, el novelista no piensa, no, es decir, hay formas de pensamiento que se transmiten en esas narrativas de la novela y en esas expresiones originarias de la poesía como acontecimiento constitutivo de la metáfora y del ritmo. Pero entonces, ¿qué pasa con aquello que hemos acostumbrado a llamar desde la academia filosofía? Bueno, se dice que en castellano no hemos alcanzado los niveles que habrían alcanzado los alemanes en la modernidad de la filosofía, sobre la filosofía. Bueno, es una manera de decir. Una cosa es que haya filósofos, profesores de filosofía, gente que nos difunde la filosofía, y otra cosa es gente que hace filosofía, es decir, que piensa filosóficamente, que es un acontecimiento. Esos son más escasos. No me atrevería a lanzar nombres de filosofía
en castellano. Hay profesores de filosofía, hay gente que maneja la filosofía, está muy bien informados, son eruditos en filosofía, pero que piensen filosóficamente me parece difícil precisamente por esa relación que tenemos con la lengua. Profundizar la lengua. Pero profundizar la lengua no solamente como gramática, sintaxis, como estructura lingüística, sino profundizar la lengua como algo vivo, como algo vital que forma parte de nosotros mismos, en términos de población, en términos de sociedad, pero también en términos corporales, porque los sentidos, los significados de la lengua están imbricados, están vinculados a las sensaciones, a los sentimientos y al imaginario. Entonces, ¿qué es pensar en lengua propia? Tiene que ver con estos alcances, con este manejo, con esta autenticidad que se tiene con la propia lengua, que no es tan fácil, porque de alguna manera aprendemos la lengua en la escuela y antes quizás en la familia. Y aprendemos la lengua además en una localidad específica, en su singularidad propia, territorial. Y a la medida que aprendemos la lengua, para nosotros es la lengua y la asumimos como si fuera natural cuando es un acontecimiento cultural y social. Hay que aprender la lengua. Y por lo tanto ahí aparecen las formas de la lengua, pero también sus límites, pero también sus alcances, sus potencialidades. Depende cómo manejemos y nos manejemos en la lengua y con la lengua o con el lenguaje, para hablar en toda la complejidad entre lengua y lenguaje, entre habla y lengua, entre la dimensión somática y la dimensión semántica de la que ya hemos hablado anteriormente. O sea, no se piensa independientemente de la lengua, sino se piensa a través de la lengua, usando la lengua, pensando con la lengua y en el desplazamiento de los lenguajes. Así se piensa. Entonces, sabemos que pensamos, porque no hay nadie que no piense. Descartamos esas descalificaciones de locura que ya ha criticado Michel Foucault en la historia de la locura en la época clásica. Lo que aquí nos importa es de que, bueno, pensamos como una facultad o a partir de una facultad, porque es una facultad del conocimiento y de la experiencia. Pensamos, es parte de nuestro cuerpo. El tema es de que si hacemos filosofía, bueno, aquí empiezan los temas, es decir, ¿qué es filosofía? Si la filosofía tiene como referente a los griegos, la filosofía tiene como referente la filosofía o la historia de la filosofía europea, pasando por el medievo y llegando a la modernidad, que es la etapa más proliferante, abundante y desbordante de la filosofía moderna, sobre todo europea. Pero entonces los demás no filosofan, no hay filosofía oriental, no habría filosofía maya, por ejemplo. Es un tema que hemos tocado, que nos parece muy interesante, porque en la medida que la escritura maya, la gran escritura maya, que tiene fuertes connotaciones en la imaginación literaria, que tiene fuerte juego de ritmos, de musicalidad y de metáforas, está mostrándonos una forma de pensamiento tremendamente luminoso e inventivo y a su vez lúdico. Bueno, entonces se piensa, pero ahora, ¿cómo se piensa? ¿Se piensa como piensa un filósofo? Bueno, no es un acontecimiento maya, no es un acontecimiento de las sociedades precoloniales del continente. Este personaje, que es el filósofo, según Nietzsche, es el hijo del cura, porque en realidad continúa la religión por otros caminos.
Bueno, por eso un poco para reírnos y para jugar con anécdotas y dichos. Pero aquí, digamos, tomando en serio las cosas, tenemos que decir de que, bueno, no es un perfil, pero puede ser un perfil ya de la colonia y poscolonial, para usar los términos del cronograma con referencia a la colonialidad. Entonces, obviamente, hay como una especie de perfil posible, de perfil institucionalizado, pero no sé si logrado. Tengo yo la impresión de que no se ha logrado. Ese perfil del filósofo latinoamericano del Caribe no se ha logrado. Lo que equivale a decir que no se ha pensado con cabeza propia, pero en términos filosóficos. Porque ya hemos dicho que sí se ha pensado en cabeza propia en términos no solamente de literatura, no solamente de poesía, sino en términos de ensayo, de análisis y de crítica ideológica y política. Se ha pensado. Si ustedes quieren términos de contrahistoria o de historias alternativas, sí se ha pensado. Pero aquí el tema es, ¿por qué no se ha pensado en términos filosóficos? ¿Por qué no se ha logrado ese perfil? Y no estoy diciendo como si fuera una condena, como si fuera una ausencia, una negatividad, no. Posiblemente lo mejor que hemos hecho es no pensar filosóficamente, sino hay que tratar de responder a cuáles han sido las causas, las limitaciones, los obstáculos y quizás las condiciones que han permitido que no pensemos filosóficamente y estemos más acá y más allá de este personaje que es el filósofo, el amante de la verdad. Bueno, hay una relación pues, con la filosofía. Bueno, pero hay una cuestión. El hecho de que estemos pensando, exponiendo, divagando, reflexionando sobre las posibilidades, las condiciones de posibilidad de filosofía en lengua castellana en un continente como el nuestro, o en un subcontinente además, como el nuestro, el de América Latina y el Caribe, entonces nos muestra que estamos haciendo también filosofía, en la medida que estamos haciendo una crítica de la filosofía, en la medida que estamos haciendo una epistemología de la misma filosofía, si entendemos la filosofía poner en primer lugar las condiciones de posibilidad de algo, y en este caso de la filosofía misma. Entonces eso también es hacer filosofía. Entonces depende cómo entendemos qué es hacer filosofía, porque antes hay que descubrir, develar, poner en la mesa estos presupuestos, estas precondiciones. Porque no se puede hablar gratuitamente suponiendo que lo que se dice lo comparten todos. Y no hay por qué compartir todos, porque nadie tiene el mismo significado. Los significados no son iguales, salvo en un individuo. Y quizás en el mismo individuo los significados mutan. Entonces estamos ante una proliferación y devenir de significados. Y en ese sentido, pues, que se llama, es importante tener en cuenta esto, es decir, ¿qué estamos diciendo? En un momento determinado, en un contexto determinado, en una singularidad determinada de situación y de alocución y de escritura. Ahora es una locución porque es una exposición oral. Bueno, pero esto es también, si ustedes quieren hacer filosofía, en la medida que ponemos en cuestión no solamente la verdad, sino el saber. Estamos jugando con el saber. La filosofía puede entenderse también como una especie de juego lúdico del saber, un juego lúdico lingüístico del saber. Y eso lo hace más interesante que el aburrido perfil de mármol del filósofo, muy parecido a Hegel, lo que hace doblemente mármol. Bueno, estamos jugando. Es parte de la ironía y de la anécdota. Es parte del juego que nos permite el lenguaje. Entonces, podemos concluir de la siguiente manera. Claro que hay una relación muy propia, muy particular, muy singular, muy auténtica en la medida que somos honestos con nuestra propia lengua, con lo que sabemos hablar. Y sabemos además que la lengua no es una lengua que se encripta. La lengua
se abre a otras lenguas. La lengua no está solo para que nos entendamos los que hablamos la misma lengua, sino sobre todo para entendernos con los que hablan otras lenguas. Para eso es la lengua, para comunicarse. Entonces la hace más rica todavía. Bueno, y aquí quedaría un tema pendiente, el de la traducción. Bueno, no hemos leído pues a los filósofos alemanes en alemán. Ahora la pregunta sería, ¿alguien que habla alemán garantiza que está leyendo al filósofo, está acercándose a sus significaciones más propias, solo porque habla alemán o el alemán que habla, en la dimensión que habla, en el alcance y en las limitaciones que maneja? Bueno, un traductor, que es uno que habla muy bien, digamos, dos lenguas, nos garantiza por sí mismo que nos está traduciendo de manera adecuada las lenguas, para que los que hablamos otra lengua, por ejemplo el castellano, podamos acceder a lo que se ha escrito en alemán. En gran parte sí, porque tenemos que confiar en el traductor. Mejor si es un mejor traductor, mejor si es un buen traductor, mejor si maneja mayores alcances gramáticos, sintácticos, literarios, compositivos de la lengua, y mejor si es filósofo además. Bueno, pero creer que de ahí hay una desventaja absoluta, porque hay gente que cree así, ¿no? Hasta se desgarra las vestiduras. Si no lees en alemán a Kant, entonces no lo estás entendiendo, hay que leerlo en alemán. Bueno, el que ha aprendido alemán, ¿habrá entendido a Kant? Bueno, son temas que son importantes. La traducción es necesaria. Eso no quiere decir que no hay que aprender alemán. Si se puede, hay que aprender alemán, pero eso no puede impedir que no leas a los filósofos alemanes y que no hables de ellos. Porque la relación entre una lengua y otra es amplia, de muchos estratos y dinámica. Y sobre todo la relación que tiene que ver con la literatura, con la poesía, que es más difícil que la filosofía, por favor. Y más difícil traducir poesía y literatura que filosofía. La filosofía tiene universales, se comparten más, son más homogéneos en las lenguas, sobre todo por la institucionalización académica. Entonces, se hace más rico. Y obviamente siempre nos preguntamos, siempre vamos a hablar o vamos a deambular por los caminos imposibles, no solamente de la traducción, lo que precisamente juega con sus límites de imposibilidad, pero también sus límites de posibilidad. Hay una especie de paradoja y entonces no hay que renunciar a pensar, y no hay que renunciar a leer, y no hay que renunciar a hablar, y sobre todo preguntarse sobre las posibilidades de hablar en propia lengua. Bueno, aquí yo terminaría esta exposición.